El libro no solamente denota algunas de las características del comportamiento de Martín Vizcarra, sino que también nos muestra cómo este comportamiento fue cambiando a lo largo de su carrera por las diferentes situaciones políticas que tuvo que atravesar. Así también se suman al círculo personajes cercanos y no tan cercanos a Lagarto, donde cada episodio es un pedazo de la historia del Perú, o tal vez una forma de cómo cada partido político tiene un modo de operar, y que no necesariamente su forma de operar tiene que ser considerada como relevante al punto de incluirlo en la gran historia del Perú, pero que fueron las decisiones de estos partidos el reflejo de lo que es ahora nuestro Perú. Como es de esperarse, el libro está comprendido por capítulos. En el primero nos muestra a Vizcarra sacando las maletas del Palacio de Gobierno, luego de haber sido vacado, hablando más de sus últimos días que especificando un comportamiento particular. Así comienza el primer capítulo titulado El último día. Para ir directo al grano, solamente nos muestra a un Vizcarra que ya todos conocemos, confrontador y queriendo siempre ser protagonista. Es una antesala para descifrar su comportamiento y cómo en sus 32 meses de gobierno repetía la misma conducta, siempre pechador y ajeno a buscar consenso mutuo, específicamente con el Congreso, tanto así que en nuestra memoria queda aún el recuerdo cuando se presentó ante los 130 parlamentarios, donde les sacó en cara que no eran nadie para juzgar cuando 68 de los 130 tenían investigaciones judiciales, o cuando decidió convertirse en la nueva reina del mediodía, saliendo en la TV casi todos los días a la misma hora, al mediodía para ser exactos. ¿Qué tenemos aquí? Pechador con el Congreso y protagonista de la intranquilidad de un pueblo que necesitaba esperanzas en forma de palabras repetitivas. Y esto casi todos los días de la semana. Nosotros hicimos el actor que llegó a ser, producto de nuestra necesidad de escucharlo, pero más que todo porque no había nada que ver en la televisión a esa hora. Cero partido, full noticias y como muchos, aún sin una cuenta de Netflix. Así que el protagonismo ya venía incluido en su personalidad. Apareció más veces que comercial del Estado en Canal 7 por campaña política y más visto que las reproducciones de los memes de Keiko. Ahora, siendo serios, aquí yo discrepo. Esta parte no necesariamente tiene que ser mala, ya que hasta cierto punto Martín fue la voz que nos representaba ante un silencio desolador que para ese tiempo vivía en las calles de Lima, haciendo que su actitud no fuera ajena a nuestro sentimiento de repudio ante un Congreso que velaba por sus propios intereses, que si bien era otro Congreso, esto no cambió su posición, ya que al igual que el anterior Congreso, no se dieron cuenta que las distracciones ocasionadas por Vizcarra, o para Vizcarra, mejor dicho, generaban retraso en las negociaciones para el bien del Perú. Esto nos lleva a comenzar el capítulo 2, que debería ser el primero, pero para no perdernos en números, será el capítulo 2. El primero fue la introducción, este segundo capítulo lleva como título Pasto Grande. Este capítulo nos cuenta cómo Martín Vizcarra, de 25 años de edad, ingresó a trabajar en el proyecto especial Pasto Grande como ingeniero de proyecto en Moquegua, teniendo como jefe directo a Juan Carlos Liu, quien 31 años después sería su ministro de Energía y Minas. Escaló rápidamente posiciones en los cargos que ocupaba, de ingeniero a director de obras, para luego terminar siendo el director ejecutivo más joven allá por el año 1989, aunque fue despedido en el último año del gobierno de Alan García en 1990. Regresó en el 91 para el gobierno de Fujimori, ocupando el último cargo que había dejado, aunque a los pocos meses lo volvieron a votar. Para no continuar, solamente nos reiremos de su contrato de call center, que duraba meses y lo terminaban sacando, porque lo demás que contiene este capítulo, o parte de este capítulo, abarca biografía, acontecimientos minuciosos y de lo que no hemos venido a querer saber en este video, pero sí muy interesantes, que se los dejo a ustedes como complemento y por sobre todo, para que no me baneen por derechos de autor, sino que sepan que solamente sería como una manera de promocionar su libro, y no para ganar suscriptores ni visitas. Por cierto, no olviden suscribirse y darle like para estar al tanto del segundo video. Gracias. Siguiendo, en el año 2001, debido al exceso de gastos, planes mal ejecutados, falta de estudios y la extensión de tiempo de las obras de construcción que tuvo a su cargo, siendo director ejecutivo antes de ser gobernador regional, fue investigado, siendo Manuel Merino uno de los integrantes de la comisión que se formó en ese momento, que para ese tiempo no era conocido ni tampoco su bigote,
ya que era su primer periodo en el Congreso. Así entonces, como la justicia peruana no tarda, luego de 2 años, año 2003, se emitió un informe final en el que se encontraba responsabilidad administrativa, civil y penal, no solamente a Vizcarra, sino que también a una serie de exfuncionarios de Pasto Grande. Así que esta investigación pasó del Congreso al Ministerio Público, que es un órgano independiente del Estado, cabe recalcar, según la postulante al Congreso por el Partido Morado, Úrsula Moscoso, ya que el Ministerio Público da fe de lo investigado por el Congreso, para que así al final el Poder Judicial lo meta preso. En esta parte quise ser detallado, creo que así funciona el proceso para ir a Canadá. Pero una vez más, nuestro expresidente se salió con las suyas y logró salir airoso. Así que ese patrón de conducta escabullida se repitió durante su gestión como presidente de Moquegua en los 4 años que estuvo al mando. Vale hacer hincapié que la investigación que le estaban haciendo no fue como gobernador de Moquegua, sino como director ejecutivo. Lo menciono para no perdernos en el tiempo, y no porque quiera resaltar la sinvergüencería que tenía desde antes de que fuera gobernador. No, no, no. Sino para saber que antes de tener un cargo político ya era bien conocido. ¿Qué tenemos aquí? A Martín Vizcarra siendo investigado por una comisión que se demoró 2 años en tener un veredicto político final y que terminó siendo prescrito, ya que para Ernesto Herrera, ex congresista y quien presidió una de las comisiones investigadoras, menciona que la Fiscalía y el Poder Judicial de las primeras instancias estaban coludidos con Vizcarra, que dejaron pasar el tiempo para que la pena que tenía que habérsele dado no tuviera efecto. Ineptitud del Poder Judicial o complicidad con su paisano Vizcarra. Cual sea, eso no le exime de culpa por su falta de competencia, como muchos políticos el día de hoy, que cuando fracasan permanecen en el poder en vez de ser despedidos como un ciudadano de verdad. Capítulo 3, titulado La primera vez. Martín Vizcarra debutó como candidato haciendo un fraude. Eso es literalmente lo que dice la primera línea de este capítulo. Y esto se debe a que Martín Vizcarra postuló como candidato a la presidencia regional de Moquegua por el APRA cuando ni siquiera era militante del partido, pero quien sí lo era fue su padre, César Vizcarra, quien llegó a ser el secretario general del APRA, cuyo apellido fue usado como fruta de extractor para beneficio de su hijo, quien aprovecharía todo el zumo de su popularidad para que el bagazo entrara pagando 40.000 soles según Ricardo Baldí, ingeniero civil, asesor de ministros, congresista en el primer gobierno de Galán García, entre otros títulos más. Pero sobre todo, la persona que debió ser el candidato oficial para las elecciones del año 2006 a la presidencia regional de Moquegua, no solamente por haber quedado en segundo lugar en el año 2002, sino por la experiencia política y fidelidad al partido. Más que nada, porque democráticamente ganó las elecciones internas. Es una razón suficiente. El tipo ganó limpiamente, pero Mulder no lo quería. Vizcarra ya había negociado con la cúpula prista, representada por el perro de Alan, no Alan sino Mulder, el mismo que citó a Ricardo Baldi a una reunión en Lima, reunión a la que nunca asistió, pero que Ricardo Baldi sí. Como Mulder no llegaba a la reunión a la que había citado a Baldi, este esperó tan solo 1 hora y se fue a Moquegua rápidamente, ya que era el último día para presentar el acta de postulante ante el jurado electoral especial. O sea, que con ese papel le decía al jurado que él era el que iba a postular. Pero grande fue su sorpresa cuando encontró a María Rosario Dávila, quien era la personera legal del APRA y que llevaba otra acta de postulante con Vizcarra a la cabeza. Se armó un lío, por lo que sacaron la vuelta sin que nadie presentara el acta. Pero como no hay sorpresa sin segunda, al día siguiente se enteró que la lista encabezada por Martín Vizcarra ya estaba inscrita. ¿Qué tenemos aquí? Movimiento de influencias, soborno. Esta palabrita soborno es corromper a alguien con algún objeto o bien para tener un favor, perjudicando en este caso la democracia interna de un partido, porque si hablamos de Mulder no hay nada que perjudicar. Así entonces vemos cómo pudo mover la cancha a su favor para sus propios intereses y postular. Una persona que llega al poder de esa manera puede terminar cometiendo los mismos actos como lo dice en Molotov, que mientras más poder les des al poder, más duro te van a venir a... Así que no nos extrañaría que hay más cosas que pudo hacer en el Poder Ejecutivo de lo que ya sabemos. Y si no lo sabemos es porque hemos estado más de un año sin saber qué.
sobre todo cuando le dieron la facultad para hacer con la plata del Perú lo que mejor fuera por el estado de emergencia. Capítulo 4, titulado La segunda vez. En esta parte vemos a un Vizcarra derrotado. Había perdido las elecciones regionales del año 2006 por tan solo 482 votos, pero también es el capítulo de su redención, donde buscaba mayor protagonismo para no perder las siguientes elecciones que se harían en el 2010. Esta vez pasó a formar parte de las filas de un partido independiente, luego de haber rechazado al APRA en una reunión que mantuvo con Guido Herrera, Jorge del Castillo y un grupo de apristas que acompañaban a Vizcarra. Fue la primera vez que habló de manera desvergonzada, los rechazó, les dijo que con el APRA siempre sería un perdedor y se fue junto con varios dirigentes locales del APRA para la sorpresa de todos. No sin antes primero haber recibido un sermón de Guido Herrera, que en resumen de una línea le dijo que por culpa de gente como él, personas sin ideología política, hacen del Perú un país sin rumbo, ya que sus convicciones son personales y no apoyadas bajo la base de un partido. Esto no necesariamente tiene que ser cierto, pero ver a Vizcarra solo siendo apabullado por un congreso donde no había congresista legítimo de su partido que lo defendiera, hace que tenga un poco de razón, pero luego veo Acción Popular y se me pasa. Así entonces, para el 2010 ganó las elecciones llevándose consigo a Iván Manchego, su mejor amigo, y a Rosario Dávila, quien fue la que lo inscribió a último momento para que se postulara en el 2006. También llegó a tener a su cargo a 4 de los 7 consejeros regionales, pero que más tarde 2 de ellos se pasarían a sus filas, siendo una de ellas Yanira Mesa, su incondicional, que a lo largo de los 4 años de gestión de Vizcarra al mando de la presidencia regional de Moquegua, lo defendió por la embarcación pesquera Tlaloc y la UNOPS, que lo veremos más adelante. ¿Qué tenemos aquí? A Martín Vizcarra, siendo Martín pero sin un congreso con quien pelear sino con el APRA. No era una pelea, pero sí una discusión inaceptable para el APRA, que le tendió la mano, pero que fue soltada más rápida que Roxana Cueva para defender la vacunación de su hija. Aquí ya estaba como lechuga, fresco y directo como lo conocemos ahora, buscando el poder sin medir las heridas que dejaba, o al menos al APRA lo dejó sin corazón. Siguiendo. Nos habíamos quedado en la embarcación pesquera Tlatoc, lo que nos lleva al capítulo 5, titulado Me chapó el buque del Chapo. Para resumir y terminar este video, que no me quería extender, pero por desgracia tendrán que seguir viendo porque recién hemos hablado de la tercera parte. Nos habla del barco del Chapo Guzmán, famoso narcotraficante, cuya embarcación fue a parar al puerto de Hilo, lugar que serviría como conexión para la salida de droga hacia las fronteras, con destino final, los Estados Unidos. Este barco requerido por Vizcarra, cierto tiempo después que la DEA conjunto con la Policía Antidrogas Nacional tomaran posesión como parte de la evidencia, fue pedido entre comillas para fines educativos y alimentar a los pobres. Pero todo fue una desgracia. Ya que lo pidieron sin tener revisión técnica para echarlo a andar con los universitarios y menos para atrapar pescados que no sean atún con la que alimentar a los pobres. Porque las mallas que tenía el barco servían específicamente para un tipo de pescado. Como Martín Vizcarra no quiso aceptar la responsabilidad luego que su equipo técnico le dijera que por las lo habían traído, preguntó a una empresa cuánto costaría hacerlo correr. Más de 7 millones anuales fue su respuesta y $500,000 para cambiarle la red para atrapar pescados que no sean atún. Tanta era la insistencia de Martín que la gente comenzó a murmurar que la desesperada posesión por la embarcación se debía a que todavía había coca fresca, pero que fue desmentido más tarde, pero lo que no pudo ser disfrazado fue su primera gran obra al mando como gobernador de Moquegua. ¿Y cómo salió de esta? Pues, se venció el plazo de investigación, y así como las 42 denuncias que tuvo a lo largo de sus 4 años en el poder regional, el mago lo hizo otra vez. Y salió, así como los demás funcionarios de su círculo que estaban siendo investigados, ya que se demoraron en declarar y en presentarse a las citaciones, siendo Martín la cabeza de este plan tan lenteja como su gestión para traer las vacunas.